Gracias a Dios, creo que estamos bien. Amén. Vaya abriendo su Biblia de favor en Proverbios, capítulo 15, verso 13. Y continuamos con nuestra serie Cuidando el Corazón. ¿Cómo se llama nuestra serie? Cuidando el Corazón. Nuestro tema tiene como título Corazón alegre. Corazón alegre. Y cuando hablamos de un corazón alegre, hablamos de la fuente de vida y de bendición. Recordemos un poco que Salomón viene diciendo, inspirado por Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él es la fuente de la vida y de la bendición. ¿Cuántos decimos amén? Nuestro texto dice, Proverbios 15:13, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Diga conmigo, haré todo lo que pueda. A ver, pero con amor. Dígalo. Haré todo lo que pueda por no perder la alegría en mi corazón. Amén. Mucha gente, mis hermanos, vive sobrellevando el día a día. Puedes saludar a gente la cual le puedes decir, ¿cómo estás? Y normalmente, pues, sobrellevando el día. Mucha gente que sobrelleva la vida al día a día busca cosas que hagan más ligero su camino, sus cargas, sus problemas, sus angustias, sus tristezas, sus pesares cuando tienen algún familiar que adolece de alguna enfermedad delicada. Y gentes como ellas, pues están involucrados los cristianos. Muchos tratando de cómo tener contenta el alma. Pero todo, mis hermanos, sabemos que es pasajero. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 17, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, dijo lo siguiente: el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Se cuenta de una anciana que llevó a algunos niños al circo, y cuando uno de ellos, asustado por el espectáculo, empezó a llorar, dice que lo tomó tan fuerte del brazo, lo sacudió tanto y le dijo: te traje aquí para que te diviertas, diviértete, ¿entiendes? Y lo volvió a sacudir. ¿Entendieron? Lo mismo sucede, mis hermanos, con muchas personas que sacuden sus pobres almas llorosas, abatidas, tratando de divertirse, de alegrar sus corazones. Y bueno, pues hoy el mundo da muchos métodos y recursos modernos para tratar de ser más felices, por medio de la diversión, por medio de la felicidad. Incluso en su momento salió una película muy, que en su momento me impactó, Buscando la felicidad. Después de momentos tan tristes y desagradables, su felicidad para él fue conquistar sus sueños, sus metas, es decir, salud, dinero y amor. Ya nos faltan pocos meses, si no es que 2 meses, para que termine el año y todo el mundo ya está otra vez deseando su felicidad para el 2026. Mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos que el gozo va más allá de las risas, que la alegría va más allá de el momento.
Un teólogo cristiano dijo lo siguiente, hablando del gozo, hablando de la alegría cristiana. Cuando un hombre tiene que decir a su alma, come, bebe, alégrate, como lo hizo el hombre rico, ¿recuerdan al hombre rico de Lucas 16? Que él se alegraba con todos los de su casa, pero había un mendigo, era pobre, pero era feliz y siempre alegre. Llegó el momento que el rico murió, también el pobre, conocido como Lázaro. Se dice que no es una parábola, porque normalmente en las parábolas Jesús no da el nombre, bueno, eso dicen los teólogos eruditos, que fue algo real, donde señala que cuando abre sus ojos el rico estaba en el infierno. Después de que en su vida, con una supuesta alegría, terminó en el infierno. Sin embargo, quien fue pobre y no tuvo una vida de mucha alegría, escuchó las palabras de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan quién fue? Lázaro. Le dijo, él ahora recibe sus bienes y tú tus males. Sigue diciendo este predicador, como lo hizo el hombre rico, entonces sabemos que en realidad no se divirtió. Quiere olvidar su condición de hombre mortal, que ve deslizar su vida hacia una vejez, decrepitud, sin esperanza. La verdadera felicidad se halla no en la distracción pasajera, sino en la esperanza que perdura. Y bueno, a este pensamiento el apóstol Pablo dijo en los Romanos capítulo 15 verso 13 en la Nueva Traducción Viviente: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. ¿Ya escuchó? En Él creer. ¿Para qué? También lo dice Pablo, para que abundéis en esperanza, o sea, el gozo, la paz, por el poder del Espíritu Santo. Lo que Pablo dice, hermano, es que la esperanza debe de entenderse como una confianza de seguridad profunda en Dios. Tú y yo debemos aprender a tener una esperanza profunda, confianza plena en Dios, porque es lo único que nos llevará a experimentar el gozo y la paz que a veces se nos olvida. Por eso es importante poner atención a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de paz y gozo, mis hermanos, hablamos que ese gozo y paz será desafiada por medio de dificultades, por medio de problemas. Sin embargo, mis hermanos, la abundante paz y gozo de Dios es un asunto sobrenatural que solo se encuentra en la obra y en la fuerza del Espíritu Santo. Salomón en Proverbios 15:13, cuando habla del término alegre, el corazón alegre constituye, es lo que da. Es como todos los artículos de la Constitución que tenemos en México que nos ayuda a una libertad. Bueno, lo que constituye la libertad de un cristiano es su gozo. Es el remedio, mis hermanos, para un espíritu triste. Porque dice Salomón que un espíritu triste seca los huesos. Pero ahorita veremos en qué sentido el espíritu puede caer en una tristeza y a la misma vez contristar al Espíritu Santo. Resultado, pérdida de gozo, pérdida de alegría y no se diga de paz. Salomón, mis hermanos, da un indicativo importante acerca de la vida, sobre todo cristiana, pero relaciona al ser humano. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es para todo aquel que crea y que quiera vida eterna? Entonces Salomón, mis hermanos, cuando habla de la vida de todo ser humano, dice, debe de estar centrada en Dios porque Él te creó, Él te formó. David decía,
Dios me creó desde el vientre de mi madre. Dios nos creó. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermano, debe de ser llevada con ánimo pronto. Diga conmigo, ánimo pronto. Ese ánimo pronto tiene que ver con la alegría. Ahora, la palabra aquí en hebreo, alegría, es samesh, y significa contento, con regocijo, habla de gozo. La felicidad, mis hermanos, y la depresión son asuntos del corazón que van juntos, no van separados. Diga conmigo, felicidad, depresión, van juntos. Felicidad, nuestra nueva posición en Cristo. Depresión, fuera de Cristo. Lo que una persona, mis hermanos, es en su interior, tiene un impacto más perdurable en su estado emocional. Repito, lo que más perdura en tu interior, es decir, en tu corazón, es lo que va a hablar de tu estado emocional en las circunstancias. Así es que lo que quiere Dios en nosotros esta tarde, hermano, es desafiarnos a poner más atención en nuestro corazón, más atención en nuestra vida interior. Normalmente, hermano, y sin querer o querer queriendo, porque es parte importante cuidar nuestra vida, nuestra salud física, cuidar lo externo, es decir, cómo nos vestimos. Sin embargo, mis hermanos, no quiero decir con esto que como tú te vistas es como tú expresas tu alegría y gozo, pero a veces sí. Hay gente, y me ha tocado ver aquí en la iglesia, con todo respeto, pero me ha tocado ver gente que viene, miren, con todo respeto, no le digan a nadie, bien fudonga, de verdad, ya casi con el tubo aquí apenas se lo quitó, pero de repente los veo en su trabajo, o de repente ahí me los encuentro, y bien bonitos, y yo digo, bueno, pues se supone que venir a la casa del Señor pues debe de ser con mucha alegría y gozo. Fíjense que en el contexto cultural e histórico, cultural sobre todo, hablando de los judíos, en lo cultural, mis hermanos, para los israelitas, el corazón era considerado la sede de los pensamientos, y así lo entendemos hoy, la sede de las emociones y la sede de la voluntad. Al igual que nosotros hoy lo entendemos que no solamente es el órgano físico, mi hermano. La alegría era vista para la cultura judía, mis hermanos, no solo como un sentimiento pasajero, sino como un estado de bienestar espiritual. Algunos de ellos, judíos, podían calificar a una persona alegre. ¿Y por qué creen que los judíos siempre hacían fiesta? ¿Por qué creen que Dios les habla y a su pueblo en el Antiguo Testamento? Y dentro de sus tradiciones, uno de ellos era la celebración del Yom Kippur, fiestas de las trompetas, donde el pueblo tenía la demanda de alegrarse. Y tú puedes ver en los salmos, muchísimos salmos que hablan del gozo de estar en su presencia. Así es que, mis hermanos, los judíos podían ver el bienestar espiritual relacionado con Elohim, Dios, porque Él es quien influía en su vida diaria. Hay una palabra hebrea que es halaja, y esa palabra halaja que habla acerca de nuestro andar con Dios. Y el halaja para los judíos era precisamente a través de su vida hablar del gozo que ellos entendieron que era principalmente en su relación con Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando hablamos del gozo, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los Gálatas. Vaya conmigo, capítulo 5, verso 22,
cuando él dijo, Pablo, inspirado por Dios, mas el fruto del Espíritu, o sea, Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que las detenga. Verso 24. Porque los que son de Cristo, que han nacido de nuevo, ahora después de su nacimiento, ahora tienen una responsabilidad, que el proceso de su vida cristiana. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando lo confesamos con nuestros labios y lo creímos con todo nuestro corazón, eso nos lleva a la segunda etapa de la vida cristiana, que la santidad. Y la santidad tiene que ver con la madurez, y la madurez tiene que ver con el desarrollo de tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Pablo le dijo a los corintios, miren, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora ya no. Cuando ya crecí, está hablando metafóricamente de la madurez en Cristo. Ahora pues ya no ya no hablo como niño, ni pienso como niño. Ahora pongo mi mirada en Jesús. Recordemos que el contexto de esas palabras es porque en Corinto, la iglesia de Corinto estaba atravesando divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas. Había política religiosa. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, y los más espirituales. Yo no tengo pastor, mi pastor es Cristo. Sin embargo, mis hermanos, por ese desorden, la iglesia había perdido su gozo y su alegría, su paz. Así es que Pablo nos dice, hermanos, que el fruto del Espíritu es gozo dentro de las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Esta es la segunda virtud, mis hermanos, que consiste en una dicha. Eso es lo que significa la palabra alegría, contentamiento, regocijo. Es importante señalar y recalcar, mis hermanos, que cuando hablamos de gozo es producto del Espíritu Santo, no de nosotros. No es algo que tú y yo generamos. No, es algo que manifestamos, porque el generador del gozo, de la paz, del amor, es Dios. De hecho, cuando hablamos del amor, gozo, paz, están principalmente generados por Dios. De ahí se desprenden las demás virtudes. El gozo, alegría, mis hermanos, la Real Academia Española la define así: sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes. Miren, pongan atención, o cosas apetecibles. Eso es lo que dice el diccionario secular humano, que el gozo pues es un sentimiento de complacencia, de ay, me siento bien en esto. También dicen que es complacencia en una posición, ay, me siento alegre, ¿por qué? Me gané la lotería. Pero se la acaban, ya se les acabó el gozo. Ay, me siento alegre porque tengo por fin mi casa. Y una vez que así en tu casa, pasan los días, tiene que hacer qué hacer, se le olvidó el gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, la concordancia Strong define alegría, gozo como deleite, calma. Hay otro diccionario conocido como James Sawson, y alegría lo define como estado de regocijo y felicidad. Aunque las palabras suenan muy parecidas, felicidad y en busca de la felicidad, solamente que esa es una felicidad humana. La felicidad que Dios nos habla es la que se centra en Él. La felicidad humana es la que se centra en el hombre. Esa es la gran diferencia. La felicidad que ofrece el hombre muchas veces es: quiero casarme, ya necesito de un novio, ya necesito de una novia. ¿Para qué? Para ser feliz. Si el matrimonio nos hiciera felices, ¿por qué hay tantos divorcios? Aún dentro del cristianismo, tristemente.
No, dinero, yo quiero echarle ganas, yo lo que necesito es dinero. Hermanos, si la felicidad fuera el dinero, porque muchos mueren con mucho dinero y mueren amargados. Entonces ni uno ni lo otro. Así es que al hablar del gozo, mis hermanos, es claro que no nos referimos a una alegría pasajera, sino a una alegría profunda. No a la felicidad, repito, pasajera. Hermano, ¿conoces creyentes que no parecen alegres? Alguien dijo, si tú ves un día a un cristiano que va así, no es que no esté triste, no es que, o no es que no esté alegre, lo que pasa es que está buscando una de a peso para el metro. No es que ando buscando mi peso que se cayó. Lo que pasa es que normalmente cuando estamos muy afligidos, sí o no, normalmente lo refleja nuestro rostro. Mira lo que dice 15:13 de Proverbios: el corazón alegre hermosea el rostro. Ahí te hablo, ahí nos hablan. A partir de ahora, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, pastor, aunque por dentro estás bien atribulado. Pastor, eso es bien cursi. No hablo de ese tipo de cursi. No hablo de que aparentemos. Hablo, mis hermanos, que tú y yo necesitamos experimentar más cosas sobrenaturales con Dios. Amados, no solo es leer. Es cierto que aquí vas a encontrar mucho, lee tu Biblia, ora, sí, pero ahora, hermano, es tiempo que experimentemos cosas sobrenaturales, que experimentes momentos que solo Dios nos puede dar para tener gozo, alegría, aún estando en momentos complicados. Entonces es cierto, hermano, que hay muchos cristianos que no parecen ser felices, llenos de gozo, de alegría. Pero bueno, nos puede pasar, o te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, ¿sí o no? Hermano, estar en el ministerio no es algo fácil. Cumplir el ministerio, hermano, es muy difícil. Vivimos cosas que agreden nuestra vida cristiana, que agrede nuestra fe, que agrede nuestro gozo, pero nosotros tenemos que aprender algo, que como discípulos debemos de tener una disciplina. ¿Cuál? El gozo en la vida cristiana. En el caso de los que servimos a Dios, el gozo en el ministerio. Como creyentes, mis hermanos, en nuestro proceso del carácter de Cristo, pues debemos ir dando evidencia, diga conmigo evidencia, de manera integral en cada virtud, porque cada una de ellas conforman el fruto del Espíritu Santo. Cada virtud, mis hermanos, se dice que es como un gajo de una naranja. Una naranja en su interior no tiene partes vacías, donde hace falta un gajo. De ser así, pues sería una naranja defectuosa, un mal fruto. Pero ese no es el caso, mis hermanos, de un cristiano cuando se llena del Espíritu Santo y está trabajando en su vida personal. Diga conmigo, vida personal. Tú debes de trabajar en tu vida cristiana personalmente. Diga conmigo, ya me cansé. Diga conmigo, ya me cansé. Y lo estamos haciendo decente, porque no grité. No, ya me cansé. ¿De qué? Pues de estarle recriminando o acechando, y eso que eres cristiano, y eso que eres el pastor, y eso que eres el siervo, y eso que eres y eso qué. Bueno, esas son reproches, mis hermanos, que en lugar de animar, pues muchas veces terminas desanimando. Porque creo que ya basta de que uno de los frutos en contra del fruto del Espíritu es que nos reprochemos que la falta de madurez. La falta de madurez, mis hermanos, no es un asunto que nos corresponda a nosotros evaluar de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cada uno dará su fruto. ¿Cómo? Por sus obras.
Yo no necesito decir tú eres inmaduro o inmaduro. No, la manera en que hablamos, en que nos referimos ante asuntos complicados de la vida, es el resultado de lo que ha abundado en el corazón. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros trabajamos en la obra del Espíritu Santo, en asuntos sobrenaturales, en experiencias con Dios, entonces tu alegría será el resultado, la consecuencia de que verdaderamente amamos a Dios. Mire cómo lo dijo el salmista en el capítulo 18, verso 1. El salmista dijo, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Quiero que ponga atención porque mire esas palabras. Solo un hombre con una experiencia sobrenatural logrará decirlo. Pero miren cómo dice. Y voy a acentuar más en algunas palabras. Mire, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Verso 3, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Hermano, no lograremos enfatizar mi Dios, mi roca, mi libertador, si no aprendemos a tener encuentros constantes en la presencia de Dios. Si no habíamos conocido a nadie, mi hermano, que se empeñe en vivir confiada y alegremente en la vida, ¿qué cree? Aquí hay un salmista que lo hizo. David, mis hermanos, se dice que este fue un cántico que él entonó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo rescató de sus enemigos, y uno de sus enemigos era Saúl. ¿Recuerdas que buscaba matarlo? Solo porque iba a ser el siguiente rey de Israel. No, sino porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos notar, hermano, que el gozo de Dios no es porque todo lo que hacemos, o no es por algo que tú y yo tengamos que hacer, no, mis hermanos, sino por alguien que ya hizo algo por ti y por mí. No se trata de encontrar el gozo por lo que tengas que hacer. Tengo que tener las experiencias que dijo el pastor. No, mis hermanos, no se trata de lo que tú tienes que hacer, sino descansar en lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Si hay algo por naturaleza en todos los seres humanos, hermano, es que ser personas alegres y bromistas, ¿sí o no? Si algo somos, creo que la mayoría es ser alegres o bromistas. Por ejemplo, hermano, si algo recuerdo antes de ser cristiano, éramos niños, es que toda la familia se reunía y salíamos normalmente mucho hacia Cuernavaca. Yo no sé si se acuerdan mis hermanos. Toda la familia, hermano, llevaba cada familia bistec. Nosotros nada más llevábamos el hambre porque no teníamos mucho, pero como la mayoría de la familia tenía dinero, nos decían, ¿y tú qué trajiste? Y yo, pues un montón de hambre. Y bueno, como sobraba la comida, ni preguntaban. Pero en esas reuniones, hermanos, santo Dios, si algo yo no puedo olvidar de toda la familia Pérez, era su alegría. La verdad que sí. Solamente que esos momentos alegres y bromistas, si algo, híjole, tenemos los tíos, y hoy muchos de nosotros es que somos bien bromistas. Hoy me he tenido que equilibrar, que soy bien bromista, ¿no? A veces ya me dicen, pastor, yo no sé cuándo me habla en serio, cuándo me habla. Así es que cuando nos juntábamos casi los 12 hermanos que tenía mi mamá, no sé cuántos, no, tal vez menos, todo, fíjense, en todo momento siempre era una sonrisa.
era la sonrisa Colgate. La sonrisa, mis hermanos, no podía fallar en esos momentos de reuniones. Pero una vez que se acercaban las 7, las 8 y ya todos no, pues ya órale, cada quien a su casa. ¿Qué cree que pasaba, mis hermanos? Pues llegábamos a la casa y empezaban los problemas, las peleas de mis padres, peleas entre hermanos, y si no, que nos dábamos mucho con todo. Los momentos que vivíamos en familia eran escenarios de risa, pero realmente todos teníamos tristeza, aflicción, angustia, pesares que albergaban en nuestro corazón. Porque la mayoría de mis tíos, al ver las situaciones, pues eran causas que incluso algunos de ellos, no terminaron con la familia. Sin embargo, mis hermanos, si algo nos perseguía, era la tristeza. Pero ¿qué cree? Hasta que conocimos a Jesús. Porque la realidad es que casi todos los hermanos de mi mamá conocieron de Cristo. Por consiguiente, mis hermanos, pues nosotros sabemos que al venir a Cristo, diga conmigo, la clave para mantener el gozo es mantenerse enfocado todo el tiempo en Jesús. Hermanos, si tú no mantienes, fíjate, enfocada tu mirada en Jesús, el autor y consumador de esa fe, entonces tu gozo será inestable. Jesús dijo en Juan 15:10, en esta versión dice: cuando obedecen mis mandamientos, o sea, mi palabra, la aplican, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora ponga atención al verso 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Un reformador del siglo XVI, mis hermanos, afirmó para la iglesia en Alemania, dijo lo siguiente: el Espíritu no obra fuera de la influencia de la palabra. Así que es imposible que crezca en gozo si no estás anclado en las Escrituras. Quien no crece en gozo es porque no está convencido de la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Así es que qué importante es que nosotros orientemos a nuestros hijos a leer la palabra, nosotros igual, pero no quieren, pastor, tú léesela, pero ahí tenlos ahí. A veces mis hijas, ya viene la hora del instituto, digo, ya vamos a empezar. Papá, órale, éntrele. A veces tienen que apagar camaritas porque tienen mucha tarea y hay muchos jóvenes así. Pero les digo, nunca dejes que tus estudios seculares te aparten de tus estudios espirituales. Entonces, mis hermanos, quien no crece en gozo es porque no está convencido de la palabra de Dios. Ahora déjame darte dos ejemplos comunes, hermanos, en los que se experimentan la falta de gozo, pero también cómo crecer en la palabra, porque eso es lo que hace la diferencia. Número 1, rápido, mis hermanos. ¿Por qué a veces no experimentamos o por qué a veces no experimentamos la falta de gozo? Bueno, número 1, por culpa del pecado. Por culpa del pecado. ¿Qué quiero decir? Mira, lo que más, hermano, poder tiene para quitar el gozo es el pecado. Pablo dice en Romanos 3:23 que por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Añádele, no es que le añadamos, hay que juntar las palabras lo que estamos hablando. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto pecamos, estamos destituidos del gozo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado trae una terrible culpa ocasional.
Cuando una persona solamente tiene culpa o remordimiento. Por ejemplo, el salmista en el capítulo 32, verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este estado emocional y físico, hermano, refiere a David. Lo que dice el Salmo, un salmo que se acredita a David, inspirado por Dios, claro está, es que David experimentó situaciones emocionales y físicas. ¿Por qué? Porque mantenía su secreto. ¿Cuál? Su pecado. No lo había confesado. Nosotros los cristianos tenemos la demanda bíblica de confesar nuestros pecados siempre, hermano, porque siempre fallamos. Si alguien aquí dice, pues no, yo la verdad no, bueno, pues ya te engañó el diablo, ya te engañó. Pecará usted, pastor, pero yo no. Pues ya te engañó tu propia carne y el diablo. Este es un estado emocional que es real en muchas vidas cristianas, incluyendo los pastores. ¿Por qué? Porque somos también de alma, tenemos sentimientos. Nada más que el asunto aquí, hermano, es confesar nuestro pecado. Salomón, mira lo que dijo en Proverbios 28:13, inspirado por Dios, en la misma palabra de Dios, y no se contradice: el que encubre sus pecados no prosperará. Una persona que encubre es aquella que no reconoce que puede estar amargada. La amargura, hermano, es un síntoma de no experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque nos amargan las situaciones que se viven en el matrimonio, en el trabajo, o no se diga en la iglesia, o con un vecino. Ese vecino ya me tiene. ¿Te amargas tú? Y no se queda ahí. Salomón dice más, o sea, todo lo contrario: el que los confiesa, pero no solo confiesas tu pecado, te apartas de ellos. ¿Y qué promesa tienes? Alcanzarás misericordia. David dice: mientras callé, y aquí callar es no reconocer, pensar que no pasa nada. ¿Sabes? Se dice que aproximadamente 1 año, 2 años, David cayó este pecado con Betsabé. Hasta que la pregunta es: ¿y por qué no cuando pasó eso? Luego en el profeta Natán. ¿Por qué pasó 1 año? Bueno, porque quería Dios que David lo reconociera. Y vino el profeta Natán, usa una ilustración de un rey, de un personaje que roba una oveja teniendo el todo. Y él dice: muere el tal. Y le dijo: estoy hablando de ti. Tú robaste algo que no te correspondía. Pero no solo, ese no era solo el pecado. Su pecado, ¿sabe qué era? La indiferencia hacia Dios. El pecado, o lo que nos lleva al pecado, hermano, es la indiferencia hacia Dios. Tener una fe que no es fe. Y una fe que no es fe, hermano, es: sí podemos venir a la iglesia, podemos cantar, puedo predicar, pero realmente mi corazón está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia puedo ser una cosa y en la casa soy otra. Entonces, mis hermanos, lo que hizo David es reflejar solo silencio, ocultando su pecado. Bueno, es que Dios me entiende. No, Dios no te entiende, hermanos. Aguas, eso no enseña la Biblia. Dios sabe que soy débil, sí, pero Él dijo: pero mi gracia te fortalece. Y si estás en mí, el que permanece en mí no peca, no vuelve a lo mismo. Hermano, el pecado oculto no solo afecta lo espiritual, afecta tu salud y tu vigor físico. Quien no se pone a cuentas diariamente ante el Señor, bueno, te va a venir el peso de la culpa, el peso del pecado no confesado, y te hará sentir que tus huesos se envejecen y tu espíritu se entristece, se debilita. Consecuencia: dolor constante.
Siempre te andas quejando. Todo mundo solo conoce de ti que hablas de puro dolor, pura tristeza. ¿Cómo estás? Pues ay. ¿Cómo te fue? Pues también. ¿Qué piensas? Ay, no sé. Perdón, hermanos, pero así a todos nos pasa. Por la culpa de ese pecado, mis hermanos, no confesado, le robó el gozo de su salvación. Salmo 51, si tú lo lees del 1 al 12, ahí encontramos cómo el pecado, mis hermanos, cuando no se confiesa, cuando no pides perdón a Dios, Señor, perdóname si pequé con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes, Señor, perdóname. Pero dame de tu gracia para seguir adelante hasta el final. Amados, ¿cuántos saben que cuando uno peca, el infierno completo parece gritar, decía un predicador, en contra tuya? No solo eso, sino que tu conciencia con tus pensamientos, ¿qué te causan? Bueno, pues están tratando de engañarnos. Eso fue lo que hizo el diablo, mis hermanos, contra Eva y Adán. No moriréis. Y lo que hizo Eva fue experimentar una independencia de Dios. Podemos sin Dios. El diablo los engañó. Y vino, ¿qué? Consecuencias. Amados, en Hebreos 4:16 nos dice que no dejemos que nos engañe el diablo. ¿Para qué? Para alejarnos del trono de la gracia. Estoy parafraseando. En ese momento, hermano, el gozo se desvanece cuando te acusa la culpa. Y entonces tú ya no estás produciendo ese tiempo de gozo. Incluso antes, cuando buscabas amigos para tener gozo, ya ni los buscas. Tu mente está distraída. Te distraes por cualquier cosa. Empiezas a justificarte por todo el pecado. Bueno, es que si yo hice es que si yo hice esto, es que si yo lo hice, y empezamos a culpar. ¿Quién le echó la culpa a Dios del pecado de Eva? Adán. ¿Quién le echó la culpa del pecado de Eva? Al diablo. Pero ninguno reconoció. Hermanos, entonces lo único que hace la culpa es abrumarte terriblemente. Ahora, no todo quedó ahí. David, mis hermanos, cuando fue confrontado, ¿sabe qué hizo? Dice que respondió a Dios pidiendo perdón. De ahí sale el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Lo que quiere decir, mis hermanos, que al postrarnos delante de Dios, reconociendo nuestra condición de pecadores, nos acerca a aquel que murió a causa de nuestra condena. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo. Porque solo en Cristo es donde tenemos, mis hermanos, la redención mediante su sangre. Él perdonó nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Así es que al creer esto, mis hermanos, ¿qué crees? Entonces el infierno guarda silencio. La culpa se va y el amor y el gozo inundan tu corazón. Bien pocos amenes. ¿Saben por qué? Porque muy poco lo experimentamos. Así es que, mis hermanos, ante el pecado y la culpa, ¿qué cree? Jesús es el Salvador y la fuente del gozo. Sin embargo, mis hermanos, también podemos decir que David clama a Dios pidiendo perdón y misericordia. En el Salmo 51:7 David expresa: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán. ¿Ya vio? Mientras callaba, hasta su rostro lo manifestaba. ¿No dice Proverbios, no lo decía? Proverbios 15:13.
El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuál era el dolor del corazón de David? Guardar silencio. Creyó que Dios no veía el asunto. Dios lo veía, solo que Él nos da tiempo. Amén. Ahora algo bien importante que decir. Dios perdona el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo que el perdón no quita las consecuencias. Y las consecuencias son duras, son difíciles. Pero gracias por su gracia nos hace ahí descansar. Porque ¿cuántos saben que David tuvo consecuencias en su familia? Amnón abusa de su media hermana y Absalón mata. 2 años con pensamiento, ahí lo guardó hasta que lo llevó a cabo y mató a Amnón. Dios le dijo a David: mira, la espada en tu casa no se va a quitar. ¿Para qué está esa ilustración, esa enseñanza? Hermanos, pensemos antes de tomar malas decisiones, antes de actuar. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8 de Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el tipo de oración que debemos hacer siempre que confesamos nuestros pecados. Verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo salía. Hoy, gracias a Dios, no. ¿Sí lo sabían? Y dice, verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así es que la petición de David era: Dios, devuélveme el gozo. Así es que claramente vemos cómo el pecado, hermano, le había robado esa alegría de salvación que anhelaba recuperar. Por eso el Salmo 32:1, mira lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así es que somos bienaventurados en nuestra posición en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No das una ofrenda de palmas por esto? Amén. Aleluya. Vamos a ver que algo más puede estarnos robando el gozo. Número 2, falta de provisión o incertidumbre. Miren, mis hermanos, muchas veces la escasez económica frecuentemente despierta preocupaciones en nosotros los creyentes, pero también los no creyentes. A algunos les quita el sueño y el gozo. Ahora, voy a hablar de 3 posiciones. Número 1, el que no tiene economía. Número 2, el que la tiene, pero hace gastos y empieza a preocuparse, le bajó la cantidad que ya tenía ahí guardada. Y número 3, aquellos que pues no le interesa hacer riqueza, ni dinero, ni economía estable. Así es que en esas 3 posiciones, mis hermanos, frecuentemente el asunto es que algo nos despierta, ¿qué? Preocupación, afán. Una vida, hermano, que disfruta del gozo del Espíritu es una vida que está aferrada en la provisión y cuidado de Dios, no principalmente en su provisión económica. ¿Por qué creen que Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios? ¿Sabe qué significa reino? Estamos hablando de un rey que da promesas, que tiene todo lo imaginable, de manera que tu vista y mi vista debe de estar no en lo terrenal, sino en las posesiones que vamos y ya tenemos ganadas por Cristo Jesús, para que no nos pase como el rico. Quizá podamos estar como Lázaro, hermano, pero vendrá el tiempo donde aquellos que se afanaban y porque tenían mucho decían: ay, mira tú, mira,
Apenas si sobrevives. Ay, tú apenas si tienes. Ninguno de los que estamos aquí, mis hermanos, nos podemos vanagloriar de lo mucho o lo poco que tenemos. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es una provisión de Dios. La primera provisión, mis hermanos, para descansar el cristiano es en esta. Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, Pablo dice: hermanos, Dios entregó a su Hijo para proveer todo lo necesario para salvarnos. Su Hijo es lo más valioso y lo que entregó por nosotros. Ahí es donde debe de estar enfocada, ¿qué? Tu mirada, tu gozo. Muchos, mis hermanos, pasan perdiendo el tiempo viendo lo que no tienen y olvidando lo que tienen. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo, la vida eterna, su paz, su gozo. Así es que, hermanos, si tenemos a Cristo, pregunto, ¿no será, más bien dicho, Cristo no podrá suplir todo lo demás que necesitamos? Claro, por eso Jesús lo dijo: busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, según su voluntad. No olvidemos, según su voluntad. Así es que, ¿ya nos dio a su Hijo? Les pregunto, ¿ya nos dio a su Hijo? ¿Ya los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón? Bueno, entonces conoce, entiende y créelo. Porque es lo único, hermano, que hará que naturalmente el gozo de Dios sea producido en tu corazón. Es Cristo la mayor provisión. ¿Cuántos dicen amén? Así es que quienes experimentan un gozo profundo, hermano, es porque ha creído en la palabra de Dios. Es porque creemos que Dios nos ha perdonado, nos ha declarado inocentes y nos ha hecho hijos de Dios. Y no solo eso, nos destina a una gloria eterna al lado del Creador y nuestro Salvador. Ahí es donde debe de estar tu gozo y tu alegría. Amén, dáselo fuerte. Amén. ¿Quieres cambiar todo eso por lo que el mundo tiene? Por momentos momentáneos, valga la redundancia. Ahora, número 3, hermano. Número 3, ¿qué otra situación más puede robarnos la alegría o el gozo? Número 3, rencillas con falta de perdón. Mira, son muchas más situaciones, yo solamente estoy tomando 3. Rencillas con falta de perdón. Hablo de rencillas en el hogar, rencillas con los vecinos, rencillas en el trabajo o incluso rencillas en la iglesia. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 4, por favor, rápidamente, ya casi para concluir. Filipenses 4. Y fíjense, mis hermanos, el apóstol Pablo está preocupado por el avance del evangelio y la proclamación de Cristo. ¿Por qué? Porque él sabe que es el único método del regocijo. Y está preocupado por la iglesia de los filipenses, como en Éfeso, Colosas. Porque a veces las rencillas, mis hermanos, los problemas, las situaciones que vivimos en casa, con los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, nos lleva a perder el gozo. Y vamos a ver cómo en esta iglesia, los filipenses, mis hermanos, el apóstol Pablo corrige la rencilla con falta de perdón con las siguientes palabras. Vamos a leerlo del verso 2 al 5. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Escuche esto. El Señor está cerca. Fíjate, mis hermanos, si no es en casa, con los vecinos, en el trabajo, en la iglesia, pero este es un asunto en la iglesia que muchas veces puede notarse en casa, vecinos o en el trabajo. En esta iglesia de Filipos, mis hermanos, nos dice Pablo que había una discordia entre dos mujeres, había una situación, Evodia y Síntique. Así es que Pablo, hermano, está declarando en qué consistía esta reflexión, porque el motivo de la disputa, mis hermanos, pues no se dice como tal, no lo encontramos, pero los eruditos dicen que hay una posibilidad de que fue algo de poca importancia. Recordemos que la iglesia de Filipos, mis hermanos, comenzó con un grupito de mujeres reunidas en la casa de Lidia. Eso lo enseña Hechos 16, 14 al 16. Y ahora el panorama que nos presenta Pablo, pues ¿con quién creen que son? Mujeres. Ay, mujeres. Bueno, es que son más. Son más las mujeres que se dejan llevar por lo almático. Son más subjetivas. A veces pierden el objetivo. Por eso Dios nos puso a nosotros. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, tampoco la mujer. La mujer es la ayuda, esa mujer que tiene un periférico en su cabecita, ¿verdad? Hay muchas cosas, tienen muchos tesoros, pero Dios nos dice, pero tú lávala con la palabra, oriéntala, bájala de las nubes, a veces súbela un poquito, cuídala, ámala, pero a veces también dile, hey, te voy a meter en disciplina, Ahora, este tipo de asuntos, mis hermanos, pues también se ven en nuestras congregaciones, ¿sí o no? A veces se producen hechos similares de disputas pequeñas ahí entre hermanos. Por ejemplo, celos, rivalidades. Hay quien quiere sobresalir, hay gente, pues a lo mejor económicamente, que empieza ahí como queriendo ser los que lo vean y etcétera, etcétera. Entonces Pablo, mis hermanos, nos va a decir una manera sencilla y eficaz, claro, guiado por Dios, de cómo resolver este tipo de conflictos para que no perdamos el gozo. Ya vimos 3. Número 1, ¿cuál fue? Por la culpa del pecado. Número 2, falta de economía, ¿cierto? De contentamiento. Y número 3, por rencillas o falta de perdón. Así es que Pablo entonces nos va a explicar cómo él, por el Espíritu Santo, da la manera de salir de esos conflictos eclesiásticos, y hagámoslo tú y yo. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia, ¿sabe qué significa, hermano? Buen camino o próspera jomada. Dígale al que está a su lado, ¿cómo estás? Buen camino. ¿Sabes cómo les decían a los cristianos antes de Hechos 11, 26, donde ya les llamaban cristianos? ¿Sabes cómo les decían? Los del camino. ¿Y sabes por qué les decían los del camino? Porque los observaban. Hechos capítulo 2, 42 al 47. Veían los milagros y prodigios, y la gente, hermanos, se convirtieron 3,000 gentes cuando Pedro predicó por primera vez. Todos se arrepintieron, se empezaron a congregar, la palabra de Dios crecía en ellos, ellos se bautizaban, se reunían en la congregación todos los días, habían confraternidad, pero eso no quiere decir que no habían problemas. Hermanos, nosotros somos los del camino, nosotros no somos el camino, somos los que estamos en el camino que es en Cristo. Por favor, pongan silencio en sus celulares, ya voy a acabar. Se dice, mis hermanos, que si Evodia viviera de acuerdo a su significado, entonces se le hubiera puesto la que ha llegado.
No solo la del camino, no, la que ha llegado, la que ya terminó. Síntike significa buena relación o buena suerte. Se dice que si ella hubiera vivido en nuestros días, de acuerdo con el significado de su nombre, Síntike sería conocida como buena mezcladora. Ahora, lo que Pablo hace, mis hermanos, es que para resolver una rivalidad, porque eso es lo que normalmente sucede en las iglesias, que rivalidades. Cuando tenemos un roce con alguien no me cae. Ay, a mí no me cae. Normalmente a los que no les caen son los pastores. De cada 10, 9. Es cierto. Cálmese. Es cierto. Hermanos, así es que Pablo dice que algo bien importante, que para resolver las rivalidades, los problemas, los celos, las discordias, la desunión, lo primero son vidas piadosas. Diga conmigo, vidas piadosas. ¿Sabe por qué? Porque como personas piadosas aprenderemos a ser delicados. Diga conmigo, seré delicado. En el buen sentido, delicado en nuestra manera de hablar, no delicado de que todo te ofende. Hermano, tú y yo necesitamos madurar. Porque un hermano te vio feo, ya te ofendiste. Que no te saludo, ya te ofendiste. Te habló un poco. Buenas tardes, pásele aquí en la iglesia, ¿no? Es que algún día te puede tocar un ujier, pásele. Y tú, no, ya no, me voy de la iglesia. Hermano, necesitamos vidas piadosas porque nos llevan a ser delicados, pero en el buen sentido. Es decir, delicados en nuestra manera de hablar. A veces el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y a veces el asunto no es cómo lo decimos, sino ahora lo que dijimos. Entonces dice Pablo, debes de usar una palabra, y él la usa. Y mira cómo comienza. Ruego a Evodia Síntike. Esa palabra, hermano, ruego a Evodia Síntike. ¿Sabes qué está haciendo? Esa palabra de ruego, seguramente dicen los eruditos que hizo esto, es como si Pablo estuviera ahí presente y les dijera, ruego a mis dos hermanas que se tranquilicen, porque ya se iban a agarrar las hermanas. Es que hay hermanas de filo. Cuidado si te toca una hermana que a lo mejor tiene poquito en la fe. Hay hermanas que tienen 30, 40 años en la fe y nada más no. Se prenden así, se ponen hasta rojos. Se levantan y hasta toda la gente ahí se hace un lado. Ay, hazte un lado. Así es que, mis hermanos, esa palabra ruego es como si Pablo hiciera, a ver, espérenme. A ver, háganse para allá, mujeres. Son las más tremendas. Se dice que se hizo una prueba de un hombre y una mujer que a los dos se les dio una pistola y iban a salir para asustarlos a ver quién disparaba primero. ¿Quién cree que disparaba primero? La mujer. ¿Van a matar? Entonces es lo que está haciendo Pablo. Pablo exhorta y trata a ambas de la misma manera. Ese es otro principio, hermano. Cuando trata un asunto, trátalo de la misma manera. Considérate a ti mismo cuando vayas a hablar con alguien. Dice Pablo en Gálatas 6, no sea que tú también pases por lo mismo. Lo más grave de tratar un asunto, hermano, es que nos sintamos mejores que esa persona que cometió el error o la falta contra nosotros. Y entonces el Señor viene y nos reprende a nosotros. Pablo entonces, mis hermanos, trata esta exhortación y les dice, a ver, Evodia y Síntike, sientan lo mismo en el Señor. En el capítulo 1 de Filipenses, verso 7, Pablo dice, me es justo sentir esto de vosotros por cuanto tengo el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de gracia. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel cuando manda esta carta.
En el capítulo 2, verso 2, mire lo que dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Verso 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando forma de hombre y muriendo en la cruz del Calvario. ¿Entendemos la idea? Y en el capítulo 3, del 15 al 16 dice: así que todos los que somos maduros, perfectos, completos en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Cuál? Sintamos una misma cosa. ¿Qué? Humildad, humillación. Recuerdo una vez que para tratar un asunto, recuerdo a uno de mis pastores aconsejándome y decirme: mira, Ángel, escucha bien, humíllate lo que más que puedas en el orden de la Biblia, pero pide perdón. Sí, pero no dejes de poner las cartas en la mesa. Entonces, a veces, hermanos, vamos a tener que humillarnos, pero bíblicamente, no rebases puntos. Pero no dejes de poner las cartas sobre la mesa. Sí, está bien, te perdono, pero así. Veo que eres conflictuoso, conflictuosa, te gusta faltar al respeto, o sea, tú no te gusta acompañar. No veo que ya rebasas. Mira, ok, no vamos a tener más problemas. En este momento pongo una raya contigo. Pablo lo dice así en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y les dijo: apártense de los tales, de los que tienen apariencia de piedad. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Apartar. No, el asunto es que reflexionemos. Para que hayan dos principios de exhortación, mis hermanos, que Pablo hace a mis hermanas, y termino. Primero, el principio de la reconciliación. Lo que hace Pablo, mis hermanos, es que nosotros los cristianos debemos aprender el principio de la reconciliación. Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que nosotros por lo menos tenemos un ministerio, un don. ¿Cuál? El de la reconciliación. ¿Cuál es ese? Bueno, en el mundo es predicarles a Cristo, pero en la iglesia cristiana, ¿qué cree, hermano? Es dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Esto implica, hermano, que una de las dos partes va a tomar la iniciativa. ¿Quién va a pedir perdón? ¿El ofendido o el ofensor? ¿El ofensor o el ofendido? Si alguien te ofende, ¿qué debes hacer? Todos tenemos el don de la reconciliación. La pregunta es: si el gozo está, lo vas a hacer. Si la amargura está, hombre, que venga. Y si quiere y si no, ¿saben qué hace el corazón? Me voy de la iglesia. Me voy de la casa. Me voy del trabajo. Cuando tienes asuntos con alguien en el trabajo o alguien en la escuela, me digan normalmente: papá, es que así los maestros. Le digo: pues sí, mi niña, pero el Señor está tratando tu carácter. Mira, lo que a veces se chiflan con los papás, con los maestros, yo digo: gloria a Dios. Porque el Señor también tiene áreas de cómo tratar con nosotros. ¿Sí lo sabías? Trata por medio de asuntos espirituales, la palabra, la oración, pero también con asuntos naturales, con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus primos, tus tíos, tus amigos y tus propios hijos. Es así, hermano. Y si no, lee la Biblia para que vea. Así es que al pedirles Pablo, sean de un mismo sentir, está diciendo que ambas tienen el mutuo entendimiento de quién va a tomar la iniciativa, quién va a comprender lo que Jesús dijo: perdona como yo te he perdonado. Señor, ¿cuántas veces? 7 veces. Lo que pasa es que los rabinos decían 3, dijo Pablo bien sabio. 7, Señor, dijo Jesús. No, Pedro, 70 veces 7. 400, pastor, ya tengo más de 400. No, el asunto ahí es: siempre perdona. ¿Por qué? Porque si no perdonas, se roban
tu gozo. Mi esposo, mi esposa, mi amigo, no, tú. Por eso dice Pablo a los Efesios: no deis lugar al diablo, no dejen que el enojo dure todo el día y se duerman enojados, porque entonces pierden su gozo. Dormirme enojado con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el del trabajo, con el que es que, pastor, si viene el del trabajo, ya me voy a ir. Cálmate, dirían por ahí. Take it easy. Hermano, el Señor dice: porque únicamente hay una armonía completa. ¿Cuál? Cuando estamos en el gozo del Señor. ¿Por qué cree que dice Evodia, Sintique, regocijaos en el Señor? Una vez más digo, regocijaos. Ya estoy terminando, perdón mis hermanos. En la Nueva Traducción Viviente dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Es un mandato, no una sugerencia. Estén siempre llenos del Señor, enfocados en Dios. ¿Por qué? Porque si alguien te agrede, alguien te ofende, alguien hace algo contra ti, tú no vas a manifestar una cara de amargura. Hermano, es fácil notar cuando alguien tiene algo contra alguien. ¿Cuál? Sus ojos, parece el exorcista, los así en blanco. ¿Sí o no? O simplemente con la indiferencia. Ay, ahí viene la chusma. Ay, perdón. Entonces dice Pablo que todo el mundo que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Y aquí hay un tercer principio. ¿Cuál fue el primer principio? El principio de la reconciliación. ¿Cuál de las dos partes va a pedir perdón? El segundo principio es: sé tú el iniciador. Tú inícialo. ¿Por qué? Tú inicia a pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso habla de tu gozo y de tu paz. Pero hay gente que no pide perdón, todavía se ofende, todavía de que hizo las cosas se ofenden y no hay arrepentimiento, ni siquiera disculpas. La pregunta es: ¿y ahora ya nos vamos a quedar amargados por eso? Porque eso te roba el gozo. Cuando tú tienes un problema con un vecino, con un familiar y no te perdonan ni lo has perdonado, ¿qué crees? Ahí estás atado, ahí sí. Así lo dice Proverbios. Estás atado con el dicho de tu boca. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Porque cuando ves a una persona con la que tuviste un roce, ya no la ves igual. Ay, por eso digo: ay Dios, no, yo tengo que ver a todos. Hola, hermano. Aunque por dentro a veces ahí está, ¿no? El remolino. Ahora, ¿cuál es el tercer principio? El gozo del cristiano debe de ser continuo. Terminé. El gozo del cristiano debe de ser continuo. Por eso Pablo añadió un adverbio, hermano: siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y está hablando de un gozo que no es circunstancial, hermano. No es circunstancial. ¿Por qué? Porque el creyente que se regocija en el Señor, ¿qué cree, hermano? No vas a maltratar a nadie. Y si maltratas, pide perdón. Pide perdón, pide disculpas. Amén, hermano. El creyente que se regocija en el Señor no menosprecia ni maltrata a otras personas. A veces acusamos de que nos maltratan, pero ¿qué hay con tu maltrato? Ahí sí no lo vemos. Pastor, vengo a decirle que mi esposo me maltrata. Y el esposo: sí, pastor, pero diga, me maltrató. Me grita bien feo. Hermanos, Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Es decir, si se consideran hijos de Dios, tienen que estar dispuestos a ceder en su actitud y su derecho.
¿Por qué? Porque la diferencia del mundo es que no tiene amor. Los cristianos tienen el amor del Señor. Y termina: el Señor está cerca. Si crees que el Señor mismo está cerca, caminemos como si el Señor viniera hoy. Póngase de pie, querido hermano. Hay un gozo en el corazón de Dios, hermano. ¿Sabe cuál es? Cuando sus hijos permanecen con alegría, con gozo firme en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, somos considerados santos creyentes, somos santos creyentes. Pero ¿sabe en qué virtud? En la virtud de nuestra comunión con Cristo. Así es que Dios desea que nosotros, todos sus hijos, vivamos con gozo y en paz, practicando la paz y el gozo. ¿Sabe cómo? Los unos con los otros. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, si tú gustas, y le digas: Señor, yo sé que tú hiciste todo lo necesario para que todo esto que hoy aprendimos así sea. Ahora, Señor, a través de tus palabras me has dado el remedio divino para practicar el gozo y la paz verdadera como hijo tuyo.